días, transmitimos desde radiointernacional.tv. Mucha gente nos ha preguntado que por qué no hacíamos un vídeo, un pequeño vídeo explicando lo que es el metaverso. Es una palabra de moda, es un concepto que está en boca de casi todo el mundo y vamos a intentar sintetizar este concepto complejo que es el metaverso. En primer lugar, hay que empezar, como así debe ser, analizando el sentido etimológico de la palabra. La palabra metaverso es una palabra compleja, compuesta de meta, que es una preposición griega que significa más allá de o hacia, y verso, que es el participio irregular pasado del verbo latino verto, vertis, vertere. Entonces, vertido o girado sobre sí mismo. En ese sentido, por ejemplo, el universo es todo aquello que está concentrado, vertido y que gira sobre el uno. De ahí viene la frase, todo está en el uno, todo hacia el uno. Metaverso significaría el todo, ese todo, como un conjunto completo que está dirigido o vertido hacia el más allá. ¿Qué es lo que hay detrás o más allá del universo, que es lo que nosotros conocemos? Vamos a intentar una explicación geométrico-matemática sencilla sobre el concepto del metaverso. Decía Leonardo da Vinci, no se me acerque a mí quien no sepa geometría, que era la ciencia de poder medir la Tierra. Geometría. Alguien puede pensar, pero eso es una explicación muy sencilla. A mí, cuando una explicación es sencilla sobre un concepto que es complejo, siempre me viene a la memoria la famosa fórmula de mi tocayo Alberto Einstein, donde la energía es igual a la masa acelerada a la velocidad de la luz al cuadrado. La famosa fórmula E igual a m por c al cuadrado. O también todo el tratado filosófico secular que subyace bajo la frase famosa que se atribuye a Dios cuando dice yo soy el que soy. Empecemos pues explicando este concepto de metaverso con ejemplos sencillos, ejemplos que vamos a tomar de las matemáticas de la geometría en general. Y tenemos aquí un primer eje de coordenadas. Aquí vemos un eje de coordenadas, el famoso eje que es como una cruz, un eje vertical, que está aquí en rojo, que es el eje de ordenadas, y un eje horizontal, que es el eje de abscisas. Como podéis observar, tanto en un eje como en otro están los números 1, 2, 3, 4, 5 a la derecha del eje horizontal y a la izquierda los números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, etc. Idem en la parte de ordenadas, 1, 2, 3 y 4 positivos arriba y debajo menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Este eje de coordenadas, sencillísimo, nos lleva a la formación de estos 4 cuadrantes. Un primer cuadrante que está aquí, cuyos números vertical y horizontal son positivos, un segundo cuadrante en el sentido contrario a las agujas del reloj, un segundo cuadrante donde tienen los números positivos aquí y los números negativos aquí. Un tercer cuadrante, que este es el que va a ser objeto un poco de estudio porque es el único que tiene números negativos tanto en el eje horizontal de abscisas como en el eje vertical de ordenadas. Y el cuarto cuadrante, pues igual, tiene unos números positivos y unos números negativos. Como digo, vamos a llamar la atención sobre este tercer cuadrante. Este tercer cuadrante, veamos que si nosotros al eje de ordenadas le llamamos espacio, el vertical, aquí hay un espacio positivo y aquí hay un espacio
debajo del 0, negativo. Al eje de abscisas o eje horizontal le llamamos tiempo, por ejemplo, y tenemos tiempo positivo aquí y a la izquierda tiempo negativo. Si observamos, en cualquiera de los cuadrantes pueden acaecer sucesos que hemos numerado en el sentido contrario a las agujas del reloj, un suceso A, un suceso B, C y D. Como digo, nos interesa analizar este tercer cuadrante donde el tiempo y el espacio son negativos. Pasamos a la siguiente diapositiva y vemos que las únicas coordenadas, como decíamos, las únicas coordenadas negativas se dan en el tercer cuadrante, tanto en el eje vertical como en el eje horizontal. Ahí están las coordenadas negativas. Es decir, en este tercer cuadrante es interesante ver cómo están los números negativos. Aquí está, por ejemplo, el -1, que veis que está en el eje horizontal -1 y en el eje vertical -1, ahí estaría el -1. Los otros, como veis, A, por ejemplo, este punto está en el -5, -2, el B está en el -3, -3, el C está en el -3, siempre se empieza a contar por el eje horizontal, -3, -1, y el D estaría en el -1, -2. En el primer cuadrante hay los números, o están los números que todos conocemos, los números naturales, los números reales, por ejemplo, el 1 o la raíz cuadrada de 1, porque la raíz cuadrada sabéis que es aquel número que multiplicado por sí mismo da lo que está debajo de la raíz, radicando. Entonces, la raíz cuadrada de 1 es 1, porque 1 por 1 es 1. Pero en el tercer cuadrante está el -1. Sin embargo, la raíz cuadrada de -1 no existe ningún número que multiplicado por sí mismo dé -1, porque -1 por -1 es +1. 1 por 1 no da -1 y -1 por -1 no da -1. Ese número es lo que se ha denominado un número imaginario que se reproduce con la letra I latina. Ese es el mundo, como digo, de los números imaginarios. Es decir, para los efectos que estamos analizando, en el primer cuadrante estaría el mundo real, por así decirlo, y en el tercer cuadrante estaría el mundo virtual, lo que nosotros podríamos llamar el metaverso. Como veis, hay una curva en el mundo real, es un ejemplo, pero hay la misma curva invertida, metaverso. Esa misma curva está invertida en el mundo virtual. De aquí ya podemos sacar una conclusión. Todo lo que existe en el mundo real puede existir en el mundo virtual. En este gráfico vemos distintas funciones, que bueno, no vamos a detenernos, pero está la fórmula y igual a 3x, etc. Y son rectas que pasan del mundo que nosotros hemos llamado real al mundo virtual o metaverso a través del cero. Por eso digo que el cero, que es la nada, el cero es nada. Y alguien dice, pero la nada, si es nada, no existe. Pero los filósofos puros dicen, el cero y la nada tiene que existir para que lo demás exista. Si no hay cero, no puede existir 1, ni 2, ni 3. Yo digo que el cero, en este caso, en este análisis que hacemos del mundo real versus también del verbo vertere, el mundo virtual o metaverso, la nada o el cero es el punto de conexión entre los dos mundos. Se dice que una imagen vale más que 1000 palabras y a veces es cierto. Con esto hemos hecho un poco la introducción geométrica de que todo lo que existe en el mundo real, todo puede, repito, existir en el mundo virtual. Me gustaría analizar un poco con detalle eso de los números imaginarios y qué relación tienen con el metaverso. Por el nombre de imaginario podríamos pensar que estos números son como una idea fantasiosa, propio de la fantasía, que es un mundo mágico, paralelo a nuestra realidad. Nosotros hemos visto aquí que más que paralelo es contrapuesto, vertido, en el otro sentido, en el tercer cuadrante que habíamos visto antes. Sin embargo, estos números imaginarios no son ni más ni menos que cualquier tipo de números. El papel del número imaginario es fundamental no solo en las matemáticas, sino, por ejemplo, en la física, en la ingeniería y
durante siglos no fueron muy bien comprendidos ni aceptados por la comunidad matemática. Los números imaginarios surgen del estudio de las fórmulas y de las ecuaciones polinómicas, por ejemplo, x al cuadrado más 1 igual a 0, y despejando x cuadrado sería igual a menos 1, por lo tanto x sería igual a la raíz cuadrada de menos 1, que es lo que nosotros hemos denominado número imaginario. Esta ecuación no tiene soluciones entre los números reales, por eso se inventó el número imaginario. ¿Quién fue el primero que trabajó con los números imaginarios? ¿Quién fue la persona que tuvo la imaginación de inventarse esta denominación? Pues fue un italiano llamado Girolamo Cardano, a principios del siglo XVI. Nació en 1501 en Italia. No os olvidéis de su apellido Cardano, porque todo el mundo ha oído hablar del Bitcoin, pero una criptomoneda muy importante que se revaloriza, muy importante, tan importante como el Bitcoin, es precisamente la moneda virtual criptográfica Cardano, que se llama así en honor de este matemático italiano. Sin embargo, 25 años después de Cardano, en 1526, nació Raffaele Bonelli, que fue un matemático italiano que fue el que trabajó sobremanera con estos números imaginarios. A partir de estos números imaginarios se definen los números complejos, que es, por ejemplo, tiene la forma de A más BI, donde A y B son números reales e I es el número imaginario. A través de los siglos, estos números complejos han sido la arquitectura teórica para enfrentarse a muchas ecuaciones polinómicas difíciles de resolver. Pero más allá de las matemáticas, por ejemplo, en física y en ingeniería, tiene muchas aplicaciones prácticas. No solamente los estudios de naturaleza oscilatoria, las ondas, sino la teoría cuántica de los campos, la mecánica de fluidos o el procesamiento de señales. También en la ingeniería eléctrica, más concretamente en el estudio de la corriente alterna, que fue tratado por un personaje muy conocido que es Nikola Tesla, que nació en Serbia a mediados del siglo XIX y que fue crucial para el desarrollo de la segunda revolución industrial. Es decir, los números imaginarios han tenido muchísima aplicación práctica en el mundo real. La historia en general de estos números complejos da muchos ejemplos de una cualidad fundamental en las matemáticas, que un avance teórico, insisto, en apariencia artificial o artificioso, se puede convertir en un determinado momento en un pilar, en un cimiento de un progreso tecnológico que trasciende a las matemáticas y que se aplica en la vida real. Esto que os acabo de decir está tomado de un interesante artículo escrito por Javier Aramayona, que es científico titular en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, por Jorge Escalante, que es ingeniero, y por Ágata Timón, coordinadora de la Unidad de Cultura Matemática del ICMAT. Hemos acabado esta primera parte. Haremos una segunda parte entrando un poco ya en el análisis y en las aplicaciones prácticas que tiene el metaverso, porque no quiero hacer el vídeo demasiado largo, porque sabéis que en YouTube hay por término medio, las estadísticas medias dicen que a partir de unos ciertos minutos la gente pierde interés y deja de ver el vídeo. Yo creo que es interesante, no os olvidéis del primer cuadrante, repito, que es el mundo real, y del tercer cuadrante, donde están los números negativos, los números imaginarios, que es lo que nosotros podemos conocer como metaverso, y que ahí, en ese metaverso, puede suceder exactamente lo mismo, como veremos en la siguiente parte, que existe en el mundo real. Muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por vernos y cuidaos mucho y procurad ser felices.